Muchas gracias. Para mí es un placer estar en este seminario que dirige el profesor Alexei Arnaiz, que conozco desde hace mucho tiempo y creo que nos unen varios temas de interés, varias líneas de investigación comunes. Quiero saludar a las personas que estoy viendo en pantalla, aunque no sus caras, veo sus nombres que me resultan conocidas, como a María Jesús García Morales, a Aida Torres, a Javier Barnes, Pablo Bosacoma, a Mar Carrillo, Consuelo Chacartegui, Julia López, etc. Creo que alguno, Ignacio Yufré, alguno me he olvidado o aparecerá después. Pues buenas tardes a todos. Esto que os voy a contar es una línea de investigación que he llevado en los últimos 2 años sobre las transformaciones en el ámbito de control que se estaban produciendo en Europa, en los tribunales constitucionales, a cuenta de la integración europea. Ya en 2015 publicó un libro con el título La tutela de los derechos fundamentales por los tribunales constitucionales, en el que exploraba, el que me preguntaba si el Tribunal Constitucional español, en este caso, tenía que hacer ajustes en su objeto de control y en su parámetro de control para adecuarse a la integración europea. Y ahí ya reflejaba una serie de cambios que se estaban produciendo en el contexto europeo. Cambios bastante modestos, pero ya significativos, porque era una obsesión que tenía desde hace varios años, cómo la integración europea afectaba a los tribunales constitucionales. Y más allá de los paradigmas habituales de tutela multinivel y diálogo judicial, etc., yo descubrí en fin, que podíamos medir los cambios, las transformaciones, los ajustes, en lo más obvio que hace un tribunal, ya no solo los tribunales constitucionales, que es delimitar si en el objeto de control o en el parámetro de control había habido alguna transformación. Por supuesto también en el sujeto de control, ¿no? Y bueno, hice esa publicación en el año 2015 apuntando algunas hipótesis, algunas ideas, etcétera, etcétera. Pero bueno, el transcurso de la integración europea es lo que tiene, que sigue avanzando y te sorprende con nuevas novedades. A finales de 2019, el 6 de noviembre de 2019, el Tribunal Constitucional Federal Alemán nos sorprendió con 2 sentencias. Estas sentencias, que no sé si ustedes habrán, o vosotros habéis oído hablar, son muchísimo más trascendentes que la sentencia de 5 de mayo de 2020 sobre el programa de compra de activos públicos, el PSPP, se suele denominar. Esa nueva jurisprudencia es la que es el hilo conductor o el motivo, el desencadenante de esa línea de investigación que lleva los 2 últimos años y que quiero presentar aquí brevemente. Ha sido calificada por la doctrina alemana como una transformación de la protección de los derechos fundamentales, uno de los desarrollos más importantes de la historia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, un jalón importante en el desarrollo de la doctrina iniciada con la sentencia Solange, una Solange 3, un cambio de paradigma, una nueva era, un hito histórico, un movimiento tectónico, un cambio de época, un paso revolucionario, así, hasta una docena de expresiones bastante grandilocuentes. Pues bueno, el objetivo entonces de esta pequeña intervención es ver por qué son revolucionarias esas 2 sentencias, cómo hemos llegado a este punto y un poco glosar cuáles son sus implicaciones constitucionales. Bien, para entender estas sentencias tenemos que ir un pasito atrás. Estas sentencias, lo adelanto, incorporan la Carta al parámetro de control del Tribunal Constitucional Federal Alemán, con algunas otras cosas adicionales, ¿no? Pero esto es el gran cambio o la gran transformación.
incorporar la Carta al parámetro de control del Tribunal Constitucional Federal alemán. Con esto se rompe un tabú casi secular que dice que un tribunal no aplica, un tribunal constitucional sobre todo, no aplica un parámetro de control externo, un parámetro de control distinto de la Constitución o distinto de determinadas normas internas que forman el bloque de constitucionalidad o categorías semejantes. Para entender esta transformación tenemos que ir un poquito más atrás. Hasta 2019, el Tribunal Constitucional Federal alemán aplicaba en el ámbito de los derechos fundamentales un modelo que yo he calificado, igual, bueno, otros autores también han calificado, llamado de separación. ¿Qué quiere decir separación? Que había dos sujetos de control, dos objetos de control y dos parámetros de control. En la sentencia Solange 2 de 1986, el Tribunal de Justicia hizo una especie de pacto implícito o tácito con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Afirmó que, en tanto en cuanto el Tribunal de Justicia garantizara los derechos fundamentales de forma equivalente en lo esencial a la protección que dimana de la Ley Fundamental de Bonn, el Tribunal Constitucional Federal alemán no controlaría el derecho derivado de la Unión, ni directa ni indirectamente. Ni directa ni indirectamente. Luego volveré a esto. Es decir, que suspendió, no renunció, pero suspendió el control, la posibilidad de control que había anunciado en 1974, en Solange 1. Desde 1986 hemos vivido en una situación en la que el Tribunal Constitucional Federal alemán no controlaba directa ni indirectamente el derecho derivado. Y esto conducía a un modelo de separación, en el sentido de que el Tribunal de Justicia controlaba, evidentemente, el derecho de la Unión, su interpretación y su validez, y el Tribunal de Justicia, perdón, y el Tribunal Constitucional Federal alemán solamente los actos de los poderes públicos alemanes que no estuvieran relacionados con el derecho de la Unión. Esa es la separación. Cada uno controlaba una parcela de actos. Por supuesto, el Tribunal de Justicia, los actos de las instituciones de la Unión. Pero el Tribunal de Constitucional Federal, con Solange 2, a través de ese modelo de separación, lo que hace es renunciar a ejercer control sobre una parte de los actos de los poderes públicos alemanes. Todos aquellos actos que estuvieran determinados por el derecho de la Unión. Si, por ejemplo, una ley alemana era transposición de una directiva, había que examinar en esa ley de transposición qué partes, qué disposiciones de la ley alemana de transposición obedecían a la directiva y qué disposiciones habían sido adoptadas por los poderes públicos alemanes, por el legislador alemán, en ejercicio de un margen de apreciación. Entonces, el Tribunal Constitucional Federal alemán solo controlaba aquello que no estaba determinado previamente por el derecho de la Unión. O sea, renunció a controlar parte de los actos de los poderes públicos alemanes, porque consideraba que si controlaba íntegramente las leyes alemanas de transposición, por poner el ejemplo arquetípico, indirectamente estaría controlando el derecho derivado de la Unión. Bien, para entender lo que significa esto, debemos contrastarlo con lo que ha pasado en España. En España, el Tribunal Constitucional español nunca ha usado una doctrina similar. Al Tribunal Constitucional español le da igual que un acto sometido a su enjuiciamiento, ya sea decisión judicial, ya sea una ley o ya sea un acto reglamentario por vía de un conflicto, le da igual que ese acto esté en origen determinado por el derecho de la Unión. Esto lo dijo una sentencia del año 91, creo, que le daba igual. Sin perjuicio de que el acto fuera o no regular desde la perspectiva europea, él va a controlar todos los actos de los poderes públicos españoles, con el parámetro de constitucionalidad española. En cambio,
Karlsruhe, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, en 1986 ya dijo, no, yo no puedo controlar ni directa ni indirectamente. Y eso llevó a ese modelo de separación. Entonces tenemos dos tribunales, dos objetos de control perfectamente delimitables y dos parámetros de control. El Tribunal de Justicia aplicaría los derechos fundamentales de la Unión y el Tribunal Constitucional Federal Alemán la ley fundamental, los derechos fundamentales de la Constitución alemana. Este modelo de separación indirectamente fue constitucionalizado en 1992, con ocasión de la ratificación del Tratado de Maastricht. El artículo 24, que es la cláusula de integración alemana, cláusula constitucional de integración, fue modificada y se introdujo en la redacción una redacción muy similar a la doctrina Solange II. Entonces, la doctrina Solange II en Alemania está constitucionalizada. De todo lo que voy a contar hoy, es el único aspecto que está constitucionalizado. Es decir, que está en el texto escrito de la Constitución alemana. El resto de los aspectos que voy a comentar de esta transformación rigen como jurisprudencia constitucional. No han sido refrendados por el legislador o por el constituyente alemán. Bien, este modelo se funda en el año 86 y rige pacíficamente durante más de 3 décadas. La doctrina alemana está satisfecha con esta doctrina, por supuesto, porque en comparación con lo que había anteriormente, pues esto era una doctrina mucho más diferente con la integración europea. Pues no había prácticamente ninguna crítica política o jurídica a esta construcción, que, como digo, sobre el papel es políticamente diferente hacia la integración europea y jurídicamente sólida. ¿Por qué? Porque realiza una delimitación perfecta sin solapamiento. El solapamiento es uno de los mayores problemas que hay en la tutela multinivel, ¿no? Solapamiento entre jurisdicciones, ¿no? Responsabilidades concurrentes, la posibilidad de fallos judiciales y contradictorios. Con la doctrina, con el modelo de separación, el Tribunal Constitucional Federal Alemán no se solapa, no se inmiscuye, no interfiere con la jurisdicción que ejerce el Tribunal de Justicia. Y potencialmente el Tribunal de Justicia tampoco, porque se mueven en planos diferentes o en ámbitos diferentes. Esta es la primera transformación que se ha producido en la evolución de la jurisprudencia alemana. Adaptar el objeto de control a la integración europea. Renunciar a parte del control que, de acuerdo con la ley reguladora del Tribunal Constitucional y de acuerdo con la Constitución, podía haber ejercido, podía haber seguido ejerciendo. Como digo, es el modelo control es el que ha seguido el Tribunal Constitucional español. Controlar todos los actos de los poderes públicos españoles con arreglo a la Constitución, con independencia de que sean o no irregulares de acuerdo con el canon europeo. Vale, este modelo ha resistido las pruebas. No puedo relatar todos los incidentes porque me saldría del marco temporal que me han concedido. Ha resistido las pruebas honrosamente. Nunca en 30 y tantos años el Tribunal Constitucional Federal Alemán ha controlado, por motivos fundamentales, otra cosa es el control ultra vires, que no voy a mencionar en esta exposición, nunca ha controlado la conformidad del derecho de la Unión con la ley fundamental. ¿Qué ocurre? El modelo de separación era fantástico en un escenario en el que la integración europea era casi rudimentaria. En 1986 todavía no se había aprobado la primera reforma importante de los tratados, con el Acta Única Europea, vivíamos con los tratados originales. El derecho de la Unión el derecho material de la Unión era todavía muy débil, muy poco denso. Con el tiempo, como sabemos, con el ejercicio de las competencias, con la ampliación de competencias en todos los tratados que ha habido desde entonces, no solamente Acta Única Europea, sino Maastricht, Ámsterdam, Niza, hasta acabar con Lisboa, pues han incrementado las competencias, han dictado normas en muchos sectores.
Ya el paradigma de que el derecho de la Unión solamente es un derecho económico, eso se ha roto hace mucho tiempo. Ahí tenemos normas penales, tenemos normas civiles, tenemos normas en todas las áreas o todos los sectores del ordenamiento jurídico. Entonces, poco a poco empezaron a ver, se vio que el Tribunal Constitucional estaba perdiendo punch. ¿Por qué? Primero, el Tribunal de Justicia empezó a desarrollar una jurisprudencia de derechos fundamentales cada vez más incisiva. Inicialmente, los alemanes miraban por encima del hombro al Tribunal de Justicia en materia de derechos fundamentales, como miraban por encima del hombro al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nuestra ley fundamental es más potente, garantiza mejor los derechos fundamentales. Bueno, esos instrumentos que hay por ahí, pues solamente son instrumentos de mínimos o fragmentarios y nunca van a tener la densidad, la sistemática y la autoritas o la potencia de este Tribunal Constitucional por detrás. Pero con el tiempo esto se fue rompiendo y el Tribunal de Justicia cada vez dictaba sentencias más interesantes desde el punto de vista jurisfundamental. El impacto constitucional de esas sentencias cada vez era mayor. Bueno, algunos ejemplos, hay sentencias jurisfundamentales y sentencias no jurisfundamentales, como podría ser la de las mujeres en las Fuerzas Armadas alemanas, que obligaba a cambiar la Constitución. Bien, poco a poco se va viendo que el derecho de la Unión, mejor dicho, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia incide más en el ámbito jurisfundamental y sobre todo que el ámbito de aplicación del derecho de la Unión va increciendo. Claro, el modelo de separación permitía cierto confort al Tribunal de Justicia porque los actos determinados por el derecho de la Unión eran pocos o muy poco intensos. Cuando el derecho de la Unión ocupa más espacio, hay más actos vinculados, más actos internos vinculados al derecho de la Unión, o están vinculados de forma más intensa. El modelo de separación lo único que implica es que el Tribunal Constitucional Federal alemán controla menos actos o bien menos parte de los actos. Es decir, fue comprobando que poco a poco perdía relevancia su jurisdicción. Menos decisiones relevantes se dictaban por el Tribunal Constitucional Federal alemán. Y hay una línea jurisprudencial muy interesante que por lo visto es bastante llamativa o bastante significativa para lo que es o ha sido el Tribunal Constitucional Federal alemán, y es la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de protección de datos en el entorno digital. El Tribunal Constitucional Federal alemán se consideraba históricamente el gran defensor de la protección de datos, el inventor del derecho fundamental a la autodeterminación informativa en el año 1983, pero sin embargo, en la última década, en los últimos 10 años, todos los pronunciamientos más relevantes sobre protección de datos en el entorno digital ya no vienen del Tribunal Constitucional Federal alemán, sino del Tribunal de Justicia. Sé que Schrems, Google, Digital Rights, toda una serie de sentencias. Entonces se ve que está perdiendo protagonismo. Ya empieza a haber en la doctrina cierta preocupación. Y se ve que este modelo de separación lo único que hace es que la jurisdicción constitucional alemana sea una jurisdicción más residual y cada vez con menos posibilidades de pronunciarse sobre materias relevantes. En cualquier caso, el golpe de gracia ocurre en febrero de 2013. El Tribunal de Justicia, una vez que ha entrado en vigor la Carta de Derechos Fundamentales, en dos sentencias de febrero de 2013, las sentencias Ockerberg, Franson y Meloni, se pronuncia sobre dos de las disposiciones horizontales de la Carta. El artículo 51, ámbito de aplicación, y el artículo 53, nivel de protección. Estas dos sentencias en conjunto suponen un ataque o un
una erosión al modelo de separación. En síntesis, ¿qué dicen estas dos sentencias? Estas dos sentencias dicen: en aquellas materias que estén plenamente armonizadas por el derecho de la Unión, solamente se puede aplicar el parámetro de la Carta. El parámetro de la Carta desplaza cualquier parámetro constitucional o jurídico de tipo interno. En las materias que no estén totalmente determinadas por el derecho de la Unión, se aplicarán dos parámetros al mismo tiempo: el parámetro de la Carta y el parámetro constitucional o interno. La Carta siempre proporcionará el mínimo de protección. El parámetro constitucional se podrá aplicar siempre que proporcione un nivel superior de protección, con una limitación: que esa mayor protección derivada del parámetro interno no afecte a la efectividad, a la unidad y a la autonomía del derecho de la Unión. ¿Por qué esta doctrina rompe con el modelo de separación? Los alemanes habían concebido la separación en términos disyuntivos: o tú o yo. O se aplica el parámetro europeo o se aplica el parámetro constitucional, dependiendo del criterio de margen de apreciación, dependiendo del criterio de vinculación al derecho de la Unión. Si el acto está totalmente vinculado al derecho de la Unión, se aplica solamente el parámetro europeo. Pero si está parcialmente vinculado al derecho de la Unión, los alemanes hacían una distinción dentro del acto. La parte del acto vinculada al derecho de la Unión se controlaría por el Tribunal de Justicia y por los órganos judiciales nacionales, en cooperación con el Tribunal de Justicia. Pero la parte del acto que no está vinculada, esa parte no vinculada, eso sí que podría ser objeto de conocimiento por el Tribunal Constitucional alemán. En cambio, el Tribunal de Justicia dice otra cosa. Dice: lo totalmente determinado, los actos totalmente determinados por el derecho de la Unión solamente se pueden aplicar, solamente se pueden regir por el parámetro europeo. Pero los actos que están parcialmente determinados se tienen que aplicar los dos parámetros al mismo tiempo. Concurrencia de parámetros. No uno u otro, no, concurrencia de parámetros. Y esto rompía el esquema de actuación que había desarrollado Karlsruhe en 1986. Para los alemanes, la sentencia más grave es Ackerberg-Franson, no Meloni. Frente a las discusiones o los ríos de tinta que produjo Meloni en España, a los alemanes lo que les preocupa es Ackerberg-Franson. Les preocupa porque, aparte de la doctrina que lanza, la doctrina que afirma, como caso de aplicación, supone una aplicación muy expansiva del ámbito de aplicación del derecho de la Unión. En la sentencia de Ackerberg-Franson es el primer caso, después de la entrada en vigor de la Carta, en que se manifiesta cómo interpreta el Tribunal de Justicia el artículo 51. La línea jurisprudencial tradicional del Tribunal de Justicia había sido que el derecho de la Unión se aplica en el ámbito de aplicación. Los derechos fundamentales de la Unión se aplican en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión. En el ámbito de aplicación. En cambio, cuando se redacta la Carta, al menos en algunas lenguas, el artículo 51 cambia la expresión tradicional, el inciso tradicional, y en vez de en el ámbito de aplicación se introduce la expresión cuando se aplique el derecho de la Unión, o cuando se ejecute el derecho de la Unión. En algunas lenguas este cambio no se ve, no se aprecia; en otras lenguas oficiales de la Unión sí que se aprecia. Los alemanes, o la gran parte de la doctrina alemana, pensaba que la modificación del tenor literal del artículo 51 con respecto a la jurisprudencia tradicional iba a significar una aplicación más restrictiva del derecho de la Unión. Es decir, que el derecho de la Unión, la Carta, solamente se iba a aplicar cuando realmente haya un acto del derecho de la Unión que necesita de ejecución.
Y ese no es el criterio ni tradicional ni el que Akerberg-Frankson, el Tribunal de Justicia, sanciona. Para el Tribunal de Justicia basta que haya un punto de conexión con el derecho de la Unión para que se aplique la Carta. Y eso es lo que a los alemanes más le afectan. ¿Por qué le afectan? Y esto sí que quiero subrayarlo. Porque en el modelo de separación, la clave para poder conservar una jurisdicción relevante es que tengas supuestos de hechos suficientes en cantidad y calidad para poder ejercer tu jurisdicción. Si el Tribunal de Justicia dice que cualquier conexión con el derecho de la Unión obliga automáticamente a aplicar los dos parámetros, el europeo y el nacional, de forma concurrente, eso rompe con la expectativa, con la pretensión del Tribunal Constitucional Federal de mantener un ámbito de control lo más amplio posible. Bien, voy a compartir ahora una chuletita que tengo aquí. Estamos aquí en Akerberg-Frankson, abajo, a la izquierda. Febrero de 2013 salen estas dos sentencias. El malestar del Tribunal Constitucional Alemán es tal que en una sentencia dictada 4 o 6 semanas después, una sentencia que se llama sobre los datos antiterroristas, introducen una mención por la cual critican de una forma más o menos directa la sentencia Akerberg-Frankson. Esto es una respuesta en caliente. Con el tiempo, la sala primera y la sala segunda van a formular sus propias respuestas a la jurisprudencia Akerberg-Frankson. Entonces, recapitulo. Akerberg-Frankson lo que hace es dictar una nueva doctrina que hace imposible o poco útil, poco viable, el modelo de separación. Porque básicamente obliga a aplicar un estándar doble. Obliga a aplicar los dos estándares siempre que haya un punto de conexión con el derecho de la Unión. Entonces, inicialmente, la sala segunda del Tribunal Constitucional Federal Alemán, en 2015, reacciona contra la pretensión del Tribunal de Justicia de federalizar la protección de los derechos fundamentales en Europa. A nadie se le escapa que las dos sentencias mencionadas, Akerberg-Frankson y Meloni, lo que hacen es federalizar la aplicación de la Carta. Porque si para aplicar la Carta basta una conexión con el derecho de la Unión, y si en los ámbitos en que el derecho de la Unión regula plenamente la materia está plenamente armonizada, el estándar de la Carta desplaza al estándar nacional, eso es una lectura muy federalizante de la Carta. Probablemente una lectura que nadie, que en algunos sectores no se habían imaginado 15 años antes. Lo que hace la sala segunda en 2015 es, en la práctica, no directamente, pero en la práctica, matizar la doctrina Solange II. Recordad que Solange II había dicho, en la medida en que el Tribunal de Justicia garantice una protección equivalente a los derechos fundamentales, equivalente en lo esencial a la que dispensa la ley fundamental alemana, este tribunal no va a controlar el derecho derivado de la Unión, ¿no? Con la doctrina Solange II en la mano, el Tribunal Constitucional Federal Alemán no podía echarse atrás y no podía revisar un acto de derecho derivado de la Unión, ni directa ni indirectamente. Pues para crearse una posibilidad de control, para crear una cabeza de playa en el derecho derivado, para poder controlar el derecho derivado, se inventa un control adicional, el control de la identidad constitucional. El caso se genera con un caso muy parecido al Meloni español. Es lo mismo, es la ejecución de un acto de una euroorden solicitada por Italia de una persona que ha sido condenada
en ausencia y que hay que ver si va a tener un segundo juicio, se va a revisar el juicio realizado en rebeldía. Entonces, los alemanes, en teoría, con su doctrina Solange II, tendrían que haber ejecutado directamente la orden europea, aplicando el derecho de la Unión estrictamente, pero el Tribunal Constitucional Federal Alemán dice, vamos a aceptar esta euroorden en la medida en que no se vulnere la identidad constitucional. La identidad constitucional que, a estos efectos, coincide con la dignidad humana, que en el ordenamiento constitucional alemán la dignidad humana es polivalente y plurifacética y, entre otras cosas, incluye el principio de culpabilidad. La importancia de esta sentencia no es en el fallo, porque al final va a decir que el régimen de la Unión es compatible con el régimen que deriva de la Constitución alemana. Lo importante es que en esta sentencia se inventa un nuevo control de la identidad constitucional que le permite al Tribunal Constitucional examinar de forma excepcional aquella evolución del derecho derivado que hipotéticamente o que puntualmente podría vulnerar no ya la Constitución alemana en sí, sino el núcleo intangible de la Constitución vinculado con la identidad constitucional y en particular con la dignidad humana. Pero esto no es el final de la historia. Todas las sentencias clave de la integración europea del Tribunal Constitucional Federal Alemán provienen de la Sala Segunda. Todas. Solange I, Solange II, Maastricht, Lisboa, OMT, PSPP, todas las que conocemos, bananas, todas las que conocemos provienen de la Sala Segunda. En Alemania hay dos salas, en el sentido pleno de la palabra. Salas en castellano, cuando un tribunal tiene varias salas, es que tienen distinta jurisdicción. La sala primera se ocupa de derechos fundamentales y la sala segunda se ocupa de lo que los alemanes llaman la jurisdicción estatal, los conflictos de atribuciones entre órganos, los conflictos verticales y también de los asuntos europeos e internacionales. Por eso, la sala que normalmente se pronuncia sobre el desarrollo de la integración europea y sobre los tratados europeos es, desde el principio, la sala segunda. La sala primera, en tema europeo, no tiene relevancia, ¿no? Porque, como digo, se dedica a aplicar los derechos fundamentales sustantivos. Sin embargo, en 2019 va a ser la sala primera la que interviene. Todo lo que hemos oído del Tribunal Constitucional Federal Alemán, sobre todo en tema del control ultravires y Maastricht y Lisboa y la sentencia del 5 de mayo de 2020, ese prurito de defender la Constitución alemana, la soberanía, la identidad, todas esas cosas, todas provienen de la Sala Segunda, que concibe su misión en términos de defensa, de salvaguardia de la Constitución. En cambio, el paradigma de la Sala Primera es otro. El paradigma es defender los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, a la vista de las sentencias Ockerberg, Franson y Meloni, la Sala Primera empieza a discurrir y empieza a ver que ese modelo no le resulta atractivo. Y sobre todo, que el Tribunal de Justicia le ha dado el golpe de gracia y algo hay que hacer. Y durante 6 años va a estar discurriendo. Sabemos que han sido 6 años porque en noviembre del año 19, el mismo día dicta 2 sentencias, como el Tribunal de Justicia en el año 13, y uno de los casos era de 2012. Uno de los casos había entrado al tribunal a la Sala Primera un poquito antes de las sentencias Ockerberg, Franson y Meloni. El otro era posterior. Entonces, lo mismo que el Tribunal de Justicia buscó 2 casos para crear su doctrina, abarcando las 2 posibles situaciones plenamente determinadas por el derecho de la Unión
ergo Meloni. Situaciones parcialmente determinadas por el derecho de la Unión, ergo Okerberg-Franson. La Sala Primera hace lo mismo y lo hace con un caso de protección de datos. Y los dos casos están vinculados a la misma subtemática, el derecho al olvido. El derecho al olvido en el entorno digital. Uno se refiere a un caso de una persona que cometió un delito y quiere que desaparezca su mención en la hemeroteca de un periódico, y la otra quiere que también se elimine una entrevista que le hicieron hace tiempo en su condición de directivo de una empresa, de un programa de televisión, que está el registro, el vínculo está todavía disponible también en la hemeroteca del medio de comunicación, de la televisión pública, que era una televisión pública. Entonces, la Sala Primera coge los dos casos y hace una nueva doctrina. Con las dos situaciones cubre todo el escenario posible. Porque el criterio de diferenciación va a ser el mismo que usó el Tribunal de Justicia de Okerberg-Franson-Meloni y que en realidad proviene del propio Tribunal Constitucional alemán en origen. El criterio de diferenciación va a ser el mismo. Vinculación o no vinculación por el derecho de la Unión. En los actos que están totalmente vinculados con el derecho de la Unión, la nueva doctrina, derecho al olvido 2, es que el Tribunal Constitucional aplicará la Carta. Hasta 2019, el Tribunal Constitucional, ante un amparo que versa, por ejemplo, sobre una euroorden o sobre este caso, un caso de protección de datos en el que se aplica lisa y llanamente, o que se debe aplicar por los poderes públicos internos, en última instancia en el Poder Judicial, el Reglamento General de Protección de Datos, el tribunal, de acuerdo con su doctrina Solange II, tenía que inadmitir el recurso de amparo. Porque controlar la decisión judicial le obligaba a controlar indirectamente el derecho sustantivo que subyace. Solo podía controlar esas decisiones en relación con un vicio, con un defecto. El vicio de que el órgano judicial no hubiera planteado la cuestión prejudicial. Entonces, ¿para qué le sirve la nueva doctrina? Para recuperar el control de los actos al que había renunciado en 1986. En 1986 renunció a parte del objeto de control, redujo su ámbito de control, renunciando a parte del objeto de control para mantener la pureza del parámetro de control, para solo aplicar la Constitución alemana, para no tener que tratar con el derecho de la Unión. Aquí hace lo contrario. Ajusta el parámetro de control, no el objeto de control. El objeto de control es el mismo. Va a controlar, como dice la ley alemana, como dice la Constitución alemana, va a controlar los actos de los poderes públicos alemanes. Cuando están vinculados al derecho de la Unión, aplicará el parámetro de la Unión. Cuando no están vinculados al derecho de la Unión, aplicará su parámetro constitucional. Esta es la parte más revolucionaria de la doctrina, la incorporación de la Carta al parámetro de control. Y es una incorporación plena, sin subterfugios, sin disimulos, no como normas interpuestas, o, en fin. En otros tribunales han hecho cosas cercanas, pero no con la misma intensidad, con más disimulo, de forma más fragmentaria. Aquí lo hacen claramente. Y de hecho ya ha habido un par de sentencias en que se ha aplicado esto, incluso se ha anulado la decisión correspondiente. El parámetro de la Carta, no obstante, solo se incorpora en un tipo de procedimientos constitucionales, en el control de las decisiones judiciales, no en el control de normas. Por tanto, no hay un abandono total del modelo de separación, sino solo una revisión parcial.
en el control de normas seguimos como antes. En el ejemplo que antes he mencionado, control de una directiva que transpone una ley, tendríamos que distinguir los dos planos. Bueno, esto lo puedo concretar, matizar, todo lo que queráis en vía de preguntas, pero como quiero acabar, voy a seguir hacia adelante. Y la otra sentencia, la sentencia de derecho al olvido 1, aborda el resto de supuestos. Cuando el acto, la decisión judicial, no está totalmente determinada por el derecho de la Unión. Y aquí, aunque, como digo, lo otro es lo más revolucionario, lo más impactante en términos de titular, de periódico, aquí viene una teoría, una doctrina mucho más problemática. Acordaos que el Tribunal de Justicia había dicho que en este supuesto concurrencia de parámetros es lo que había que aplicar. Y sabemos que al Tribunal de Constitucional Federal alemán no le gusta mucho esto de la concurrencia de parámetros, que en realidad es un problema. Es un problema, porque hay que manejarse con dos parámetros al mismo tiempo. Entonces, ¿qué ha inventado? Ha inventado una regla por la cual aplicará prioritariamente el parámetro nacional. Y lo ha justificado de forma amplia. Otra cosa es que nos convenza o no nos convenza la justificación, o que desconfiemos de la intencionalidad de la doctrina. Pero está muy bien justificada. Dice, presumimos que el parámetro interno cubre suficientemente el nivel de protección que exige la Carta. Por tanto, no es necesario aplicar doblemente o sucesivamente uno y otro parámetro. En el momento en que haya indicios de que la Carta ofrece un nivel superior de protección, habrá que aplicar la Carta. ¿Cuándo habrá indicios? Cuando ya vemos en la Carta que el derecho fundamental recoge más facultades, un ámbito de protección más amplio que la Constitución. B, cuando el derecho material de la Unión regula aspectos fundamentales y nos indica que la protección de la Unión es superior. Segundo indicio, un indicio, digamos, normativo. El otro sería normativo también, pero vinculado al derecho primario. Aquí dependiendo de lo que haya dicho el legislador. El legislador que puede graduar hasta dónde se desplaza el parámetro interno. Y C, lo que haya dicho el Tribunal de Justicia o lo que hayan podido decir otros tribunales. Cuando se cuestiona que el ámbito de protección no es coincidente, dice la Sala Primera del Tribunal Constitucional Federal Alemán, el órgano judicial tiene que velar por, tiene que preocuparse por conocer cuál es el nivel de protección de la Carta para saber si es más alto que el nacional. Entonces, ha creado una presunción juris tantum, es decir, refutable, de que el nivel nacional es suficiente y que basta con aplicar el nivel nacional para cumplir con las exigencias Okerberg-Franson. Esta es la parte más discutible o más problemática porque en principio parece que está soslayando la doble concurrencia de parámetros. Y cómo se gestione eso, pues puede dar muchos problemas. Bien, esta es la teoría en resumidas cuentas. Claro, esto lo dice la Sala Primera en 2019, el primer conflicto a la vista. ¿Y esto lo va a aceptar la Sala Segunda? La Sala Segunda, que siempre había sido tan hostil ante la integración europea. Las dos sentencias de derecho al olvido, que luego si tengo tiempo os pongo los enlaces porque están publicadas en la página web del Tribunal Constitucional en alemán, inglés y francés, para que veáis la importancia que le dan a estos fallos. Las sentencias al olvido están redactadas, nos convencerán o no nos convencerán, pero están redactadas con un espíritu y un tono muy distinto a las sentencias de la Sala Segunda. Para nada hostiles, intentan cumplir en el mayor grado posible con el derecho de la Unión y son muy sensibles
al derecho de la Unión. Y sobre todo los argumentos que utiliza son muy proeuropeos. Es decir, que ya el tono, la atmósfera de la sentencia es muy distinta al que suele utilizar la Sala Segunda, que casi siempre parece que está perdonando la vida al Tribunal de Justicia y a la integración europea en general. Entonces, después de estas dos sentencias, el primer motivo de preocupación era que iba a decir la Sala Segunda. Y ocurrió lo que era más o menos previsible. Claro, la Sala Segunda, la Sala Primera había adoptado esta doctrina nueva por unanimidad, son 8. En la Sala Segunda, que es más hostil con la integración europea, hay alguna voz discrepante, si habéis visto las últimas sentencias de los últimos años. Oscila entre 1 y 3, 3 magistrados discrepantes, dependiendo el tema sea más o menos sensible. Si la Sala Segunda dice que no le gusta la doctrina de la Sala Primera, por esa divergencia tendrían que haber ido al Pleno. Y en un Pleno de 16, si ya contamos con que 8 están a favor del mantenimiento de la doctrina de la Sala Primera, basta con que alguno de la Sala Segunda se añada para que se confirme la doctrina. Entonces, pese a que no le ha gustado nada a la Sala Segunda, como sabemos por el tono de alguna de sus sentencias, sobre todo las sentencias más inmediatas a ese fallo, finalmente la Sala Segunda se ha aquietado o se ha tranquilizado y ha aceptado la doctrina de la Sala Primera. Hasta el punto de que el primer caso de aplicación de la doctrina de la sentencia de derecho al olvido 2, es decir, de aplicación de la carta como parámetro de control conducente a una declaración de nulidad de una decisión judicial, es de la Sala Segunda, no de la Sala Primera. Lo único que ha hecho anómalo la Sala Segunda en esa recepción de la doctrina de la Sala Primera es que ha introducido de tapadillo alguna reticencia con la doctrina del acto aclarado. Ha intentado un poquito no desmentir la doctrina de la Sala Primera, pero sí meterle alguna cuñita para decir que la doctrina del acto aclarado, en fin, que quizás debería ir por otra vía. Bien, esto es un poquito lo que quería presentar. Me parece que me he excedido y me vais a echar la bronca. Esto es lo que quería contaros. Termino. En todo este proceso hemos visto cómo el parámetro de control se adapta por el Tribunal Constitucional Federal alemán a las necesidades, a la integración europea. Pero yo creo, si veis aquí, como pongo aquí, que la ratio decidendi o el espíritu que alienta esa adaptación es siempre preservar la identidad constitucional. La palabra identidad constitucional, aunque nos suena muy moderna, está ya en Solange I. Todos los intentos de adaptarse a la integración europea, en negativo y en positivo, por acción u omisión, persiguen lo mismo, preservar la identidad constitucional alemana. Unas veces, preservar la identidad constitucional se entendió que exigía resistencia frente al Tribunal de Justicia, Solange I. Otras veces se entendió que preservar la identidad constitucional alemana significaba separarse, poner una línea divisoria entre lo que controla uno y el otro, es el método de separación. Y actualmente el Tribunal Constitucional Federal Alemán ha llegado al entendimiento de que la mejor forma de ser relevante en Europa es europeizarse, europeizar la función jurisdiccional, que ya había empezado antes con la forma en que controlaba el cumplimiento del deber de reenvío perjudicial, pero que ahora se completa del todo con la europeización del parámetro de control, con la incorporación de la Carta al ámbito de control del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Una incorporación limitada en cuanto a los supuestos de hecho, porque solo aplica al control de la actividad judicial, solo aplica a aquellos supuestos que estén totalmente determinados por el derecho a la Unión, pero en esa medida, cumpliendo esas condiciones, es una incorporación completa de la Carta con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que será, a partir de ahora,
el que defina, identifique, precise, complemente, delimite el parámetro de control que debe aplicar el Tribunal Constitucional en esos supuestos. Perdonad por la extensión, pero quería que tuvierais un poquito la foto completa y ahora estaré muy gustoso de responder a vuestras cuestiones, que entiendo que deberán ser muchas, porque he hecho una síntesis de casi 60 años de constitucional y en fin, que hay mucha complejidad en todo este desarrollo. Muchísimas gracias.